Bienvenidos a Cafeteando Derecho, charlas cotidianas de cultura jurídica, conducido por Sara Chávez. Comenzamos. Hola, bonito martes a todos y pues ya estamos hoy de nuevo como un lindo martes en Cafeteando Derecho. Y pues ahora tenemos un tema muy interesante. La verdad que a lo mejor nos va a interesar a la mayoría de las personas que nos escuchan y a la mayoría de todos los ciudadanos. Porque se trata de qué es la reforma al Infonavit. Una reforma que de repente escuchamos que algo cambió, pero necesitamos saber qué fue lo que cambió y si como trabajadores nos beneficia, nos afecta, como patrones me afecta, me beneficia, me ayuda. No sé, son muchas preguntas las que tenemos para este día y pues quién mejor que mi gran amigo y maestro Iván Curiel Villaseñor para que nos ayude a descifrar este tema de la reforma. Bienvenido, maestro Iván, ¿cómo estás? Mi querida Sara, muy bien, muchas gracias por invitarme, gracias a la radiodifusora por recibirnos por aquí y sobre todo saludar pues con afecto a tu público. Gracias, bienvenido. Gracias. Pues sí, fíjate, aquí estamos y pues tenemos estas dudas gigantescas de repente de esta reforma que hemos escuchado ya desde febrero o desde el año pasado, ¿no? Que empezó. Sí, correcto. La idea. Correcto, sí, la verdad es que siempre ha sido un tema interesante y más porque tiene que ver o el eje rector de este tipo de organismos, vamos a llamarlo así. El Infonavit, primero que nada, es un órgano descentralizado. Uh-huh. ¿Qué significa en castellano? Un órgano para todos los demás. Exacto. ¿Qué significa un organismo descentralizado? Implica que sí es parte de la administración pública federal, sí, pero de alguna manera depende no directa, sino indirectamente del Poder Ejecutivo Federal, del presidente, en este caso de la presidenta de la República. ¿Por qué? Porque para designar a su titular se necesita de la intervención del Senado. No es como un secretario de Gobernación que la presidenta nombra y remueve libremente. Aquí, claro, si ella propone, vamos a decirlo así, propone al presidente del instituto o al director general del instituto del Infonavit, el Senado lo aprueba y dura en su encargo un determinado tiempo, no puede ser removido libremente. Okay. Es decir, hay ciertos candados por la materia tan sustantiva que manejan, tan sensible, claro, que en este caso se trata de la vivienda. Para los ciudadanos, para todos los gobernados de México. Y muy en específico para la planta laboral del país, para los trabajadores mexicanos. ¿Y eso por qué? Porque es un principio, te decía yo, es un principio constitucional. La Constitución muy claramente en su artículo 4, por ejemplo, que es un bloquecito de la Constitución donde se habla específicamente de derechos humanos, ¿no? Sí. Que son temas que tú tocas muy seguido aquí en tu programa. Te establece que toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda adecuada. Hace muchos años, quienes ya tenemos tiempo en este mundo del derecho, teníamos una definición muy clara y concreta. Decía toda persona tiene derecho a tener una vivienda digna y decorosa. Ok, si tengo ese derecho a tenerla, ¿quién me la va a proveer? ¿O cómo me la van a proveer? Entonces, públicamente o socialmente hablando, desde una perspectiva desde política pública hasta política administrativa gubernamental, surge un órgano que es el Infonavit, que es el que se encarga de administrar la vivienda de interés social, sí, para todos los trabajadores en México. Y sí, como tú dices, ahora sí que si nos vamos un poquito para la historia, este instituto nació siendo un éxito. Correcto. Siendo un éxito porque de verdad proveía a las familias de una vivienda digna. Sí, y la verdad de las cosas es que creo que en esencia sigue siendo un organismo exitoso. Okay. Hay que ver cómo se administra o si ahora con la reforma efectivamente va a satisfacer mayores necesidades, claro, o bien va a enmendar aquellos errores que posiblemente de antaño se fueron exacto, ¿no? Y recrudeciendo, ¿no? Ahorita, ¿de qué va la reforma? ¿De qué va? El instituto tiene, la obligación de administrar vivienda de interés social y pues quizá con una bola de nieve administrativa que se ha venido dando a lo largo de los años o de sexenios anteriores, algo se tenía que hacer
para tener mayor seguridad y tener mejor control de la vivienda de interés social. Entonces, sí, y eso lo notamos todos. Claro. Porque hemos notado que ya no es fácil adquirir un crédito de Infonavit, porque ya el crédito cuesta mucho, pero vale poco. O sea, en el sentido de que cuesta mucho pagarlo, pero no te dan nada, como estábamos acostumbrados a que funcionara. Yo siento que a lo mejor no es toda la responsabilidad del instituto, porque es un tema social, global, mundial, la escasez de la vivienda. Y creo que muchos lo pueden notar. Claro, y además, pues, ¿qué voy a entender por vivienda digna y decorosa? O sea, a mí sí me preocupa el hecho de que se haya modificado la Constitución y hoy solamente diga que se tiene derecho a disfrutar de vivienda adecuada. Sí. Como dicen los gringos, whatever that means, porque no sé realmente, pero no sé qué es una vivienda adecuada. Techito. Exacto, 4x4 y al final de cuentas... ¿Un tejabán? Exacto. No sé. Digo, no se demerita ni mucho menos, pero también se ve que las condiciones efectivamente tienen que ser, deja tú lo decoroso, digna. Una definición constante, ¿no?, que se da respecto del derecho a una vivienda digna, a la que me refiero del artículo 4, es que pues efectivamente tenga condiciones habituables de construcción o de debida construcción, servicios básicos, seguridad jurídica a sus ocupantes, ¿no? Claro. Seguridad pública. Porque al final de cuentas... Servicios básicos. Servicios básicos, que sea accesible, que esté bien ubicada. No, y el tema de la ubicación es el tema que quebró, yo creo, definitivamente esta situación. La semana pasada fuimos a dar una plática similar a esta al Colegio de Contadores Públicos en Tecate. Ok. Caray, yo me acuerdo cuando Tecate estaba casi a 1 hora de distancia, ¿no? Y ahora ya prácticamente somos vecinos porque pues solamente hay un par de cerros que no están urbanizados. Cada vez estamos creciendo más para allá y ellos para acá. Al final vamos a ser el mismo municipio. Y la cosa es que pues el traslado es terrible. Claro. La infraestructura no llega y las casas... Pues creo que ya se detuvo un poco lo de la construcción de casas por aquellos rumbos, precisamente en base a este tipo de problemática. Sí, pero no lo sé porque también, digo, al César lo que es del César, vi la nueva infraestructura de los puentes y distribuciones viales que hay de la caseta hacia Tijuana o de Tijuana hacia la caseta, principalmente de allá hacia acá, y quedé impresionado para bien. Sí. O sea, si efectivamente ahí se va a dar una mayor movilidad en cuanto a transporte y va a ser mucho más ágil, todos los terrenos aledaños van a terminar adquiriendo plusvalía, ya va a haber mayor oportunidad de vivienda y pues por ahí hasta vendrá un tipo de contribución, tú que eres fiscalista, de las famosas contribuciones de mejoras, ¿no? Como pasó en su momento en el Boulevard 2000. Pero sí, digo, centrándonos un poco, si me lo permites, el tema a la reforma es básico. Hay 2 puntos que nos llaman la atención. Desde la perspectiva del trabajador, sí, que convierte al instituto esta reforma en constructor y además arrendador de vivienda social. Nunca habíamos visto ese término. Es un concepto arrendador, o sea, ¿te va a rentar una vivienda? Básicamente sí, porque el arrendamiento social del Infonavit es una alternativa de renta de vivienda para trabajadores, 1, o que no pueden, o 2, o que no deseen comprar una vivienda de inmediato. Ay, es que eso me suena bien, pero me preocupa. Sí. Y te voy a decir porque la otra vez estaba viendo un documental y me llamó muchísimo la atención porque jamás me imaginaría algo así. Estaba viendo un documental de Rusia. Okay. Y decía la persona que estaba haciendo porque ya sabes, ahora ya a través del YouTube estaba una chica muy guapa, güera, alta, así, con una rusa, platicando que si sabíamos los demás qué había pasado con los castillos que había en Rusia. Órale. Y yo, pues como todos sabemos, pues un museo, ¿no? No. Pues muchos de los castillos y de las grandes mansiones de la opulencia en Rusia fueron convertidas en departamentos de interés social. ¿A poco? Y te mostraba el edificio que era un castillo. Órale. Cómo había sido dividido en pequeños departamentos con un baño en común, rentados a través de el interés social. Oye, en una de esas... Ay, Dios, dije, qué miedo. En una de esas, con suerte, hasta me encuentro un huevito de Fabergé, de esos que estuvieron perdidos por allá. Imagínate estar en Palacio Nacional. Claro. Te toca vivir en Palacio Nacional. O sea, chulada. No sé, igual obviamente sabemos que Rusia es otra situación completamente, pero el tema social de convertir, de
tumbar el concepto de la opulencia para arrendamiento social de vivienda, y se veía el edificio, lo tomaba fotos por fuera y se veía pues las ventanitas de la gente que colgaba sus cosas, o sea, literalmente habían sido convertidos en edificios de arrendamiento social. Entonces, cuando yo leo esto, no sé, me imaginé que ya íbamos a estar como en Rusia. Espero que sea mucho mejor. En el castillo de Chapultepec. En el castillo de Chapultepec. Nada más que nos cierren la escalinata de donde se tiró el niño héroe para no tener accidentes. Vamos a tener terraza. No sé. Sí, bueno. sí, mira, el tema del arrendamiento social creo que hay que verlo con pinzas, pero por lo menos en idea puede parecer buena. ¿Por qué? Porque el pago de la renta no va a exceder de un 30% de tu salario, por ejemplo. Okay. Los derechohabientes pueden usar una subcuenta de vivienda para garantizar que van a cumplir con las obligaciones. Se priorizan sectores vulnerables como madres solteras, jóvenes, personas de bajos ingresos. Se establecen criterios de prelación para zonas con altos índices de marginación. Entonces, si efectivamente trae un tinte social y atender a grupos más vulnerables y sobre todo buscar equilibrar la economía, Baja California, sobre todo Tijuana, es un sector atrayente y lo vemos, pues cada quien habla desde su trinchera, ¿no? Sí. Tijuana está creciendo para arriba. La cercanía que tenemos con Estados Unidos y el flujo diario de personas y vehículos, híjole, por eso se dice que es quizá la ciudad más transitada del mundo. Uy, sí. Pero estar creciendo hacia arriba, adquiriendo mayor plusvalía, cuando el sector maquila, por ejemplo, es uno de los sectores más atrayentes en esta región, es el estado que más maquila tiene en todo el país. Entonces tienes un flujo, vamos a decirlo, revolvente respecto de personas y vivienda. Y de economías. El problema es que se nos revuelven las economías. ¿Y a qué voy ahorita, Sara? ¿A qué voy justamente? ¿Cuánto te cuesta ya rentar en Tijuana? No sé. Y para rentar, ¿qué tantos requisitos te piden? Deja tú que si tengas el dinero. Exacto. Deja tú que tengas el dinero. Imagínate, ya lo tengo, pero no reúne requisitos de confianza. O tráeme el fiador. Sí. O tráeme... Y que tenga casa propia. Exacto. No, ¿sabes qué? Entonces, al final creo que puede ser una alternativa, aunque hay que verlo con pinzas. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas habrá una empresa que construya esa vivienda que depende del propio Infonavit. Sí. Parecería una especie de monopolio, pues vamos a decirlo con todas sus letras. Sí, o sea, ¿cómo el Infonavit va a ser la constructora? Al final no tiene ingenieros en su planta, ¿verdad? No, exacto. Sí, o sea, en su plantilla no tienen ingenieros constructores. No, o voy a poder contratar y subcontratar. Ah, caray. ¿Y el REPSE? Acuérdate que son temas. O sea, entonces yo no puedo subcontratar a menos que tenga REPSE, pero tú sí puedes subcontratar cuando el objeto social es el mismo. No, mira, hay muchos temas que políticamente hablando pueden ser correctos, sí, pero a la vez políticamente hablando, perdóname que haga el ejemplo idéntico, pueden resultar críticos o sobre todo preocupantes. Pero eso es por lo que hace a la parte del trabajador. La reforma que me va a dar quizá una mayor y mejor oportunidad de acceso a una vivienda, vuelvo entre comillas, digna y decorosa. Esperemos que sí sea digna y se entiende, y decorosa, porque ¿no? La necesidad de la sociedad es eso. Necesitas Correcto. Una vivienda. Los créditos de bancos están por las nubes. Correcto. Millones. O sea, las viviendas ya cuestan millones. Sí, ¿Y cuánto tienes que cubrir? ¿Cuánto de salario tienes que cubrir? De repente hicieron, creo que una reforma donde decían, bueno, ya no tienes que estar casado con un hombre y una mujer para tener un crédito. Ya pueden ser 2 personas, 2 mujeres, 2 hombres o hasta 3, ¿verdad? O sea, porque ocupas tanto dinero para poder adquirir una casa. Sí. Y los problemas que derivan de todo eso, ¿no? De volverte socio de alguien. Correcto. Por los años y los años. Entonces, sí se ocupaba una reforma. Esta está muy, no sé, muy novedosa. Sí, y aparte, pues trae buenas expectativas o prospectivas por lo que hace a la parte social. Te repito, ¿de dónde va a salir el dinero? Pues de los ahorros de quienes no han ejercitado todavía su crédito. Esa parte no me gusta. Sí, pero ¿por qué no nos gusta, Sara? Hay que ser objetivos. Okay. No nos gusta porque... Dame tu opinión. Pues porque ahora sí ya sabemos cómo nos ha ido históricamente y porque tenemos quizá un parámetro de acción constante que tuvieron otros gobiernos u otros administradores Solemos públicos. Pensar mal. ¿Quién sabe por qué? Claro. ¿Quién sabe por qué? Sí, yo creo que sí sabemos, amiga, y la verdad creo que tenemos la razón. Pero, pues, por lo menos en redacción,
controles, transparencia y demás, por lo menos en texto, sí, la norma parece que viene bien en esa parte. ¿Cuándo se supone que van a empezar a hacer esto? ¿Ellos cuánto se dieron de plazo? Mira, la ley ya entró en vigor a partir se publica el 21 de febrero, el 24. El 24, desconozco con certeza el plazo perentorio que tienen para hacer efectivos o para adquirir, construir y demás la empresa de constructora de vivienda, pero pues al final del día la ley ya está vigente y ya está totalmente. ¿Será que se irán a detener los créditos normales con esta reforma? No lo sé, no creo porque al final de cuentas sigue siendo un derecho del trabajador. Okay. Y si por ningún motivo o por motivos que no están previstos en la ley me niegas un crédito hasta en tanto no estés, pues yo creo que puedo siempre acceder al amparo, aunque vamos a ver cómo resuelva el nuevo juez del bienestar, ¿no? Pues en teoría debería de ser de modo social a favor del trabajador, pues sí, ¿no? Eso yo esperaría. Yo también, y como abogados que somos, híjole, nada me gustaría más porque pues no hay que perder la certeza, imparcialidad de nuestro Poder Judicial de la Federación. Sí, ese es otro tema. Correcto. La segunda parte de la que te hablaba, que creo yo que puede ser más que un foco rojo, uno de los cambios medulares, sí, es la correspondiente al patrón. También. Y ahí en la correspondiente al patrón creo que sí tenemos áreas de oportunidad. Creo que la redacción de la reforma viene bien desafortunada. Sí. Y todas por lo menos un gran número de empresas aquí en Baja California nos ha contactado, ¿no? Yo me dedico a la práctica privada del derecho fiscal y administrativo. Okay. Entonces es un tema que cae en mi cancha, vamos a decirlo así, cuando se trata de asesoría a nuestros clientes. Y ahí sí les decimos, oye, pues creo que la reforma viene desafortunada y quizás sí viene la posibilidad de interponer un juicio de amparo, aunque con ciertos matices. Sí, claro. ¿Por qué un juicio de amparo y a qué me refiero con la reforma? Vamos de origen otra vez. Sí. Vamos de origen. Ahorita te hablaba del artículo 4 constitucional para el tema de vivienda. Bueno, vamos a hablar ahora de las obligaciones patronales. Uh-huh. Como patrón, yo tengo la obligación también constitucional de pagar contribuciones. La Constitución es bien inteligente, vamos a decirlo así. Es obligación de los mexicanos, dice el artículo 31, y nos vamos a su fracción cuarta. Contribuir para el gasto público, ya sea de la federación, estado, municipio en el que se resida, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Cuando hablamos de una legalidad en materia del 31 fracción cuarta, hablamos de una legalidad fiscal. Uh-huh. Si bien es cierto, te decía, la Constitución es bien inteligente porque te habla de la obligación de contribuir, no solo la de pagar impuestos. Sí. Entonces me tengo que ir al Código Fiscal de la Federación. Y el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 2, me dice, las contribuciones son 4. Impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y pagos de derecho. Por ejemplo, las contribuciones de mejoras son estas que te digo. Yo tengo un terreno cerca de la caseta para irme a Tecate y mi terreno a mí me costó, no sé, $10 el metro cuadrado. Sí. Gracias a toda la infraestructura que están haciendo ahorita, puentes, vialidad, distribuciones y demás. No, pues ha mejorado mi Claro, adquiere terreno. Mucha mayor plusvalía mi terreno. El gobierno puede llegar a exigirme el pago de una contribución que se llama contribución de mejoras. ¡Chin! Porque con ese dinero, yo necesito dinero para construir este puente, pero te va a beneficiar a ti. Claro. Te va a beneficiar ayúdame a ti. A pagarlo. Exacto, ayúdame a pagarlo porque ya le di en automático plus. Esas son las contribuciones de mejoras. Un pago de derechos, por ejemplo. Pago de derechos, tus derechos de agua. Derechos de agua potable, ¿no? Sí. Pago de derecho por explotar una mina. Pago de derecho por explotar un manto acuífero. Pago de derecho por tener una concesión de radiofusión. Hasta por copias. Exacto. Que nos da el gobierno. Esos son contribuciones también. Vamos a ir a un corte. Por supuesto. Y regresamos a que nos termines de platicar. Por supuesto. ¿Qué vamos a hacer con estas contribuciones de seguridad social? Regresamos aquí en Cafeteando Derecho. Y regresamos de este segundo bloque de Cafeteando Derecho. Pues miren, se nos fue bien rápido el primero, pero ahorita vamos con la segunda parte y sobre el tema de los patrones. ¿Cómo va la reforma para los patrones que también afecta a los trabajadores? Y ahorita nos va a platicar el maestro Iván por qué. Correcto. Y justo como terminábamos el bloque anterior, te decía yo que esto viene o tiene su eje rector o su punto de partida por la parte patronal de una obligación
que establece la ley, la Constitución, que es de contribuir, y para el caso particular se llama de aportaciones de seguridad social. Para diferenciarla, hacíamos un ejemplo de las otras contribuciones. Ya vimos pago de derechos, ya vimos contribuciones de mejora y los impuestos. Pues ese que ya todos los conocemos y los sentimos cuando pagamos el IVA, el ISR. Exacto. ¿Qué son las aportaciones de seguridad social? Fíjate que el Código Fiscal es bien práctico en definirlo. Te dice, son contribuciones a cargo de personas que son sustituidas por el Estado. Cuando habla de una sustitución, entonces, la lógica jurídica nos indica, los patrones son los que están obligados como patrones a darte una vivienda digna y decorosa y a darte seguro social. O mejor dicho, todas las prestaciones que te da el seguro. Son, en el padrón de contribuyentes en México, son poco más de 2,5 millones de empresas debidamente registradas en México. Empresas, wow. ¿no? Además de los patrones, personas físicas, ¿no? Y la ley te dice, pues tú tienes que darles esa seguridad. Imagínate que tienes un patrón ejemplar, ¿sí?, que le da cesantía, edad avanzada, servicios de salud, maternidad a sus empleados, pensión, sí, incapacidad, vivienda, incapacidad, el patrón, pero tienes otro patrón que se dedica a lo mismo, que tiene los mismos empleados y que no hace todo lo que tú haces por sus trabajadores. Dice el gobierno, mejor yo los sustituyo a ambos. Yo me voy a encargar de prestar esa seguridad social a través de algo que se llama IMSS y a través de algo que se llama Infonavit. Pero a cambio, como ya te sustituí en tus obligaciones, tú me vas a pagar una contribución que se llama aportación de seguridad social. Para el caso de vivienda, yo tengo que hacer una aportación bimestral, en este caso, por cada trabajador, dependiendo el salario que yo le pago. Claro. Esa es mi base. Cuando mi trabajador adquiere unas ciertas semanas de cotización o un cierto periodo y tiene acceso a un crédito de vivienda, va al Infonavit. El Infonavit le dice, cumples con los requisitos porque eres un trabajador debidamente registrado, pagan tu seguridad social, tu patrón es cumplido, te voy a dar un crédito. Antes era, ¿qué casa quieres? Claro. ¿Cuánto puedes pagar? Y aquí está mi... Tú tienes un crédito que yo te voy a dar, vamos a suponer, de 500,000 pesos. Y tú tienes 5,5 millones en el banco, pues cómprate la casa de 6 y te vamos a financiar 500. O quieres una casa de seguridad social que un tercero construyó, pues entonces ve y adquiérela por 500,000 pesos. Sí. Yo te voy a financiar ese dinero porque es lo que tienes derecho conforme a tu salario. Cuando el trabajador adquiere esa deuda con el Infonavit, pues de alguna manera tiene que estarla pagando. Y esta la va a estar pagando mes con mes, como si fuera un crédito hipotecario con cualquier institución. O con cualquier vecino que tú le hubieras comprado una casa. Y va a tener un plazo para que se termine de pagar el crédito. ¿Sí? Va a tener intereses de seguridad social. Sí, porque de repente pensamos que una casa de Infonavit cuesta más barata por ser del Infonavit. Correcto. Y de repente no, también nos tenemos que fijar qué tipo de intereses maneja el Infonavit. Por supuesto. No son gratis. También no son gratis. Pagamos. Es un crédito bancario. Es un crédito. Y es revolvente, ¿por qué? Pues porque así vas a estar financiando a la propia institución, contribuciones, y demás. Pero cuando yo adquiero eso, lo tengo que estar pagando mes con mes. Sí. Entonces dice el Infonavit, caray. Ahorita Iván ya está hablando que son poco más de 2,5 millones de empresas debidamente registradas en el RFC en México. Pero de 85 millones de contribuyentes, más o menos, que tenemos en México, más del 70% son asalariados. O sea, poco más de 50 millones son asalariados. Wow. Y en teoría, todos estos tienen derecho a una vivienda. Sí, a seguridad. Me es más fácil fiscalizar a un patrón que fiscalizar al trabajador, aunque cuando ya le dieron el crédito, la obligación es de 2. Infonavit, trabajador y punto. Entonces genera una obligación solidaria para el patrón. Y le dice, cuando tu trabajador adquiera vivienda, las amortizaciones por crédito de vivienda, es decir, los pagos mensuales. Sí, tu mensualidad. La mensualidad del trabajador
tú se la vas a retener de su salario. Y es más fácil, porque después si nos llega nuestro estado de cuenta, nos duele más que ir a pagar. Claro, tú se lo vas a retener de su salario y me lo vas a entregar a mí. Sí. Pero tú como obligado solidario. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Obligado solidario porque es una obligación de la ley. Es una obligación y si que la no ley... lo haces... Entonces pues, puede llegar el Infonavit. Claro, puede ¿no? llegar a exigirte a ti. Claro, como patrón. El pago que no onda? te hizo el trabajador, fíjate. Sí, que no le hizo el trabajador. Entonces, bueno, al final se me hace algo lógico porque todo deriva... Es una buena mecánica y más fácil para todos. Así no te atrasas en el pago de tu casa. Correcto. Que si te toca pagar el 2, pues sí pagas el 2 porque el patrón pues no va a tener piedad y te va a descontar antes de que te lo gastes. Entonces no está mala la fórmula. No está. En teoría, pagar tu casa a través del descuento de tu nómina, así igual funciona en el banco. Por supuesto. Así funciona. ¿Cuál es el meollo? La ley te dice, hoy en día, la reforma, ahí está lo crudo. Llegamos al clímax de la ley. El problema. La ley hoy en día te dice, cuando tengas un ausente, un ausentismo de uno de tus trabajadores, sí, o un incapacitado que tenga crédito Infonavit, de todas maneras vas a hacer el descuento y de todas maneras me vas a pagar. Antes no era así. Pues, cuando hay alguien ausente, yo no le pago. Pues ya es que no vino a trabajar, ausencia injustificada. O sea, le voy a descontar todo. De hecho, no va a recibir salario. Exacto. O si alguien está incapacitado, pues no me acabas de dar una letanía, Iván, de que el artículo 2 del código y no sé qué, que me van a sustituir social. Y que ya la obligación me sustituye, pues se hace efectiva la póliza. Es una realidad. El seguro social también no hay otra ciencia. Paga. Es un seguro. Y el seguro social paga. Cuando esté incapacitado mi trabajador, imagínate una mujer embarazada que yo tengo en mi empresa, que es lo más común. Los 3 meses de gestación iniciales sigue trabajando, pero a partir del 4º mes se va de incapacidad y tiene un crédito Infonavit. Claro. Cuando pasaba eso, yo ya no tenía obligación de solidariamente enterar la amortización al Infonavit, porque mi empleada estaba incapacitada y yo no le estoy pagando salario. Exacto. ¿Quién le paga? Pues el seguro. El seguro le deposita al trabajador. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ahora me dice el Infonavit, pues aunque tengas ausentismos e incapacidades, tú me vas a dar el entero de lo que me tienes que pagar mensualmente. ¿Y de dónde va a salir? Pues todos entendimos que de la bolsa del patrón. Pero ¿por qué de la bolsa del patrón si el salario es del trabajador? Y ya estoy cubriendo mi parte con las aportaciones. Así viene la redacción de la ley. O sea, está muy drástico el tema. Muy drástico. Y ahí sí, Sara, ahí sí creo que hay que ponderar la posibilidad de un juicio de amparo. Sí. Con sus matices, te decía al principio de la plática, y con sus, siendo un poco conservadores. Sí, claro. ¿Por qué? Porque después salió el Infonavit con varios publicados en su portal de internet, el último hace apenas no más de 5 días, donde establece, a ver, creo que no me expliqué. O creo que no nos explicamos en la redacción de la ley. O lo que quiso decir mi presidenta y todos los diputados que aprobaron esta reforma fue... Sí, no, es que no estás obligado a lo imposible. Te dicen, si tú no pagaste salario, acuérdate que aquí la obligación es bimestral. Sí. Si yo tengo un trabajador ausente, creo que bastan 4 días de ausencia para que se detonen todas las alertas en la empresa y tomes acciones legales en materia laboral. No creo que nadie esté dispuesto a dejar pasar un ausentismo de 2 meses. No, ni de 10 días. Entonces, pero si la obligación es bimestral y mi trabajador no vino 5 días, pues sí tengo otros 30, 40, 50 días para cotizar o como base. De lo que sí le pagué, a lo mejor me alcanza a pagar la amortización. Sí, pero ya te metes en problemas con la ley federal del trabajo. Podría ser. Que sigue habiendo una obligación. Mientras yo le siga pagando el mínimo. Sí. Mientras yo le siga pagando el mínimo o siga dejándolo salvaguardado en sus derechos laborales, es decir, no lo deje sin el mínimo vital, vamos a decirlo así. Y aún así tengo de dónde sacar para la amortización, aunque haya tenido diversas ausencias, pues lo entero.
Sí. En una incapacidad, olvídate de un accidente de trabajo, olvídate de una enfermedad general. Vámonos a las incapacidades reales y concretas cotidianas. La mujer embarazada, nuevamente. Pero hasta ese ejemplo se me hace el más sencillo, en el sentido de que es el que más, el Seguro Social te paga el 100%. Te paga el 100%. Pero en las otras incapacidades donde estás 60%. al 60% y todavía quiere que le descuentes. O sea, el tema aquí radica, a mí se me figuran, tú me dirás, ¿qué opinas? Se me figura que la reforma a los patrones afecta, sí a los patrones, pero hace que los patrones violen los derechos sociales de los trabajadores. ¿En qué sentido? En el sentido de que el trabajador tiene un derecho a gozar de una incapacidad, esta aportación de seguridad social que le van a dar, no está recibiendo un salario porque no existe el salario, porque no está trabajando. Creo que ya te... Pero le está gozando de un derecho que la propia Constitución le otorga. Y ahora viene el Infonavit y dice, no, pero quiero que me siga pagando mi amortización o su cuota de su mensualidad. Oye, pero está en incapacidad, está pagando medicinas, o porque aunque tenga seguro social, ya sabemos que no te dan las medicinas completas. Está enfermo. O sea, está en una situación vulnerable. ¿Por qué? Si la ley lo protege al trabajador, la ley federal del trabajo, ¿por qué esta ley se contrapone con la ley federal del trabajo? Creo que le acabas de dar el clavo. Acabas de dar el clavo porque ahí es donde convergen justamente las obligaciones patronales y los derechos del trabajador. Y si estamos hablando de derechos, pues siempre el derecho del trabajador pues, va a prevalecer. Va por encima de todo. Va a prevalecer y estoy totalmente de acuerdo, porque ahorita pareciera que la ley te está obligando a que a mí, entérame, ya mañana llega un convenio con él, cóbrate a lo chino, oye, haz esto. Pues no, porque entonces, ¿dónde queda la certeza jurídica? Hay una realidad, Sara. Si somos bien objetivos, yo jamás voy a venir a vender castillos en el aire, ni mucho menos a maquilar amparos. No somos así en nuestro despacho. Sí. O sea, somos bien objetivos, pero también tratamos de entender la verdad real de lo que está aconteciendo. Y la verdad real me indica que no es posible hacer un descuento así sin salario. Es inviable. Es inviable. No es lo que la autoridad quiso decir. O lo que la ley quiso decir, pero si lo dice textualmente, pues simplemente estar alertas. Claro. Porque si te viene, deja tú los plazos. Muchos dicen, es que el plazo ya se te vence mañana. Espérate, tranquilos, ¿no? Si mañana te llega el Infonavit a hacer un requerimiento de una amortización sobre la cual tú no pudiste generar el descuento porque no tuviste salario o no pagaste salario en el periodo que te correspondía, hasta ese momento analizamos cada caso a detalle. Cada caso puede ser diferente. Sí, porque no sabemos qué tipo de trabajador sea, cuántos, cómo sea. Fíjate, te voy a platicar un ejemplo. Por eso me hace a mí mucho ruido esta reforma. Yo trabajaba en el gobierno federal. Okay. Nunca alcancé, la verdad nunca me latió sacar un crédito del Fobiste, porque también yo veía que decía, ay no, aquí esto está más difícil que otra cosa. Pero muchos de mis compañeros lo sacaban. Entonces, pues la amortización igual, el gobierno federal te descontaba quincenalmente o mensualmente, no estoy segura, tu aportación, bueno, tu amortización la enteraba. Pero ¿qué pasó con mis compañeros? Empezaron a recibir notificaciones de créditos, otro crédito, además del que ya tenían. ¿Por qué? Porque el gobierno federal no siempre le sube el sueldo a sus trabajadores en la forma que la ley los dice. ¡Órale! O sea, en el tema, por ejemplo, de la inflación, siempre se queda bajo el gobierno federal. Y el crédito, ¿qué crees? Pues las cláusulas de ese crédito decían que no. Que la ley dice que te van a subir el sueldo, no sé, 3% anual. Y en la realidad te subieron 1.5. Entonces, tú ya debías, porque tu patrón no te estaba descontando el monto correcto. Entonces, tú ya tenías tu deuda de 500,000 pesos y te estaban haciendo otra cuenta con todos los cachitos que no alcanzaban a cubrir lo que te descontaba tu patrón. No le pasó a uno, le pasó un montón. Entonces, uno dice, bueno, ¿de qué? O sea, matemáticamente, actuarialmente, económicamente, entiendo. Correcto. Pero el problema aquí es donde fluctúa los derechos de las personas con la economía. O sea, de repente sí queremos que subsista el Infonavit y todo, pero a ver,
para eso son los derechos, Sí, ¿no? correcto. Se tiene que tener dentro de esas matemáticas actuariales los derechos de los gobernados. O sea, no podemos Siempre hay una línea bien delgada. Vamos a verlo como un acto administrativo. Y es el costo del gobierno y lo tiene que absorber. Exacto, es a lo que iba. O sea, de entrada, un acto de autoridad es tan fácil que se convierta en un acto autoritario. Sí. Y eso aplica igual para la norma y eso aplica igual para una incorrecta administración pública. Y creo que le estás dando a un punto muy clave, que por un tema de mala administración o de mala información o de mala aplicación de la norma, trabajadores que tenían un crédito pactado terminan por tener ya no un crédito de vivienda, sino un crédito, permíteme el término, fiscal, Claro. porque ya me debes todo esto como derivado, vamos a ponerlo como casos normales cotidianos, del saldo insoluto y del y de los intereses moratorios. Ajá. ¿no? Y cuando se suponía que es una situación social que me estás Claro. apoyando, pues ya estás peor que el banco. Claro, claro que lo está. El banco sí no te respeta que estés enfermo. No, y después vienen temas ya de poca transparencia. Recuperación de vivienda, remate de vivienda, Entonces, quién la va a comprar. Nuestro artículo 4 constitucional Claro. se murió. Claro, hasta el final de cuentas quedó muy vulnerable o quedó en la lona, como dicen por ahí. Digo, a lo mejor alguno de los otros 28 artículos de los derechos humanos de la Constitución lo viene a salvar, pero pues sí tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Creo que ese es el meollo. La verdad es que sí es una redacción desafortunada. Digo, para ir cerrando bloques. Creo que es una redacción desafortunada. Es preocupante. Sí, en su momento podemos analizar un medio de defensa, pero yo te lo diría ya con ciertos matices. En su momento. En su momento no nos dejemos asustar o amedrentar. ¿Sabes qué? Sí, si no interpones el amparo ahorita, ya fue 1, 2, 3 por ti, por todos tus empleados negativos. No, yo creo que va a haber etapas, ¿no? Va a haber etapas. Muchos me cuestionan, oye, ¿y costo-beneficio? Es que ahí sí difiero, no hay que verlo como un costo-beneficio. El amparo te podrá costar pues el tiempo que invierta el abogado especialista en la materia y sus honorarios. En comparación con lo que yo pago por los empleados que ya tengo en esa situación, es que no es en comparación. Sí, son los problemas que te puede generar. Exacto, es una empresa de 1,000 empleados y solo tienes 4 empleados en esa situación ahorita. Hoy. O incapacitados o ausentes. ¿Cuánto te cuesta realmente cada empleado? La amortización de un crédito promedio, Sara, vamos en promedio. Sí. De un empleado de maquila aquí en Tijuana, por ejemplo. Yo creo que la amortización por créditos de vivienda, sin tener datos exactos para que no me tomen a mal, creo que no varía de $2,000 a $2,500 anuales. La empresa dice, pues nada más tengo 4, es más, los absorbo yo. Ok, pero tienes 1,000 empleados. Sí. ¿Y cómo sabemos que algo pueda pasar? Si no impugnas la ley en el momento oportuno que se deba de impugnar, Un accidente. y no nos cumplen con la redacción que publicaron en el internet. No les creo. Exacto. Para empezar, no está publicada en el Diario Oficial. No tiene. Pues, ¿por qué no cambiaste la ley? Pues claro, ¿por ¿No? qué no la suspendes? Exacto. ¿Por qué no? Una fe de ratas. Ay, no, es que nos equivocamos, no quisimos decir eso. Exacto. ¿Por Pero qué? en la ley, ¿no? Pues es que ahora la ley dice una cosa y tú me vienes a decir otra cosa en un publicado en internet siquiera- que mañana puedes borrar, ¿no? Pero ni siquiera llegó a resolución miscelánea. Claro. O sea, ¿por qué no hacer la Claro. resolución miscelánea? Aquí va el formato de cómo le vamos a hacer. Entonces, estoy de acuerdo. Entonces, si el día de mañana te llega una posibilidad de impugnar por una mala aplicación o interpretación de la norma, háganlo. O analícenlo, Sí, aunque tengas 4 empleados. Por lo menos volteen a ver el Porque tema. si no lo haces, ya la ley te va a aplicar para el resto de tus empleados y por el resto de su vigencia. Sí, de la vida útil de tu empresa. Exactamente, exactamente. Yo creo que esa podría ser una primera conclusión. La segunda que yo me permitiría es con el tema respecto de vivienda y de arrendamiento social. Creo que la expectativa, por lo menos la expectativa es buena. Me interesaría ver cómo funcionaría ya socialmente Sí. un tema de arrendamiento social. Porque de que se ocupa, obviamente, la ciudadanía lo requiere. Claro. Lo exige ya, está insostenible el tema de la vivienda. Claro, porque entonces pues, Ojalá sea bueno. mayor gente o más número de personas va a tener mayor oportunidad de acceder a una vivienda, aunque sea por arrendamiento,
con los montos que tienes en tu subcuenta. Sí. Pero solo garantizando por si no pagas, o sea, no te los van a quitar de ahí. Te van a estar amortizando el cobro de la renta. Ok. Pero estaría genial, o sea, entonces hay más oportunidad, más acceso, mayor generación de empleo en el tema de la construcción, caray. Es uno de los sectores más atrayentes de Baja California. Pues entonces en construcción vas a generar hasta más empleo, vas a generar fondos revolventes. Lo malo es que la historia nos ha platicado que el Estado no es el mejor administrador. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Entonces hay que estar alertas. Eso hay que... Hay que estar alertas y ojalá, sé que no es el tema, Sara, y no quiero grillar, no quiero brillar, pero ya se acerca la fecha de votar por los candidatos al Poder Judicial y la verdad es que yo sí estoy muy preocupado. También. Estoy muy preocupado. Si me permites el comentario, ayer vi campañas de algunos aspirantes y muchos utilizando la mofa, otros utilizando acceder a redes, pero con temas polémicos de risa, de burla. Yo ya no sé si son verdad o son de mentiras. De morbo, Sara. Entonces dices, a ver, no puedes votar por un cierto candidato o candidata por el morbo que te generó la fotografía que publicó. La canción. La canción que... Ay, no. Entonces a mí sí me preocupa porque, pues ve lo que hemos platicado en estos 2 bloques, Sara. Han sido temas especializados. Claro. Hemos hablado de artículos, hemos hablado de identificación constitucional, hemos hablado de identificación legislativa, hemos hablado de experiencia adquirida en años. De litigio, por ejemplo. Y no somos candidatos. Pero el día de mañana... Pero ocupamos gente preparada. ¡Claro! Que si hacemos una demanda no se entiende. Exacto, porque podrás hacerla muy bonita. Y pues no. Entonces sí me voy a buscar el huevo de Fabergé allá a Rusia. Mejor. Para hacerme millonario cuando lo encuentre, ¿no? Sí, creo que por ahí va la cosa, amiga. Creo que esos son los 2 temas más elementales o sustantivos que traería la reforma de la ley. Hay otro, pero que no creo que figure mucho para efectos legales, donde al ser un órgano descentralizado generalmente se manejan por comités, por consejos administrativos, y en el caso particular, pues el quien preside esa asamblea de administración del instituto, antes no tenía injerencia la presidencia de la República para nombrarlo o removerlo. Okay. Hoy no solo la tiene. O sea, ya no va a ser ratificado. No, al contrario. El director general del instituto va a ser uno, pero la asamblea rectora del instituto, el órgano de administración, vigilancia y control, vamos a decirlo así. Que se supone que lo integra entre un representante de los trabajadores, de los patrones. Correcto. Y del Estado, ¿no? El representante del gobierno ya se va a designar directamente por parte de la presidencia, va a representar a la presidencia de la República. ¿Y creo que hasta tenía más votos? Corrígeme. Sí. Creo que iba a tener un peso mayor que los demás, ¿no? Exacto. Que eso también no está tan padre. No, se oye raro. Se oye raro. Nos vuelve a dar desconfianza. ¿Por qué quisieras que alguien tuviera más? Pues es que empezamos la plática con a cada quien habla como le ha ido la fiesta, Sara. Y la verdad es que hemos visto cosas pues aterradoras. No se las achacamos ni adjudicamos al actual gobierno, ni venimos a hablar de política, ni mucho menos. Pero pues, oye, si nada como pato y camina como pato, pues ¿qué crees que es? Si a lo mejor es pato, miedo, ¿no? Entonces creo que sí dar el beneficio de la duda, por supuesto, pero sobre todo, pues con cierta cautela para lo que se pueda venir, y no se diga estar preparados para cualquier eventual medio de defensa que se pueda... Tanto patrones como en su momento podrían ser hasta los trabajadores, me atrevería a decirlo. Por supuesto. O sea, me encantó la directriz que le diste al programa de hoy, porque hablamos justamente de los pros y de los contras de ambos lados. Sí. El punto principal debe ser el trabajador, coincido contigo, ¿no? Y no es por coba política a la clase trabajadora. Sí, coincido contigo, pero oye, no hubiera seguridad social si no fuera por la obligación que tiene un patrón. Claro. Y creo que al patrón también hay que darle seguridad jurídica. Claro. Salvaguarden sus derechos, ¿no? Pues bueno, creo que realmente eso es lo que se perfila. Tema de vivienda siempre va a ser importante, Sara. Siempre, y más en una ciudad como la nuestra. Sí, en Tijuana, que ya ves, apenas caemos y pues ojalá
Deseamos que esta reforma sea en beneficio de todos los ciudadanos, de todos los gobernados, de los patrones, como tú dices, de los trabajadores, de los usuarios. Pero sí, yo sí les recomiendo a todos los que nos ven, compartan estos videos. ¿Por qué? Porque de repente escuchamos de la reforma y no sabemos de qué se trata, y cuando vamos a efectuar nuestro crédito, ¡ay, no, ya no era así como! ¿Por qué? Porque no pusimos un poquito de atención a estas pláticas. Tratamos de hacerlas fáciles para que todos ustedes puedan saber que ahora los derechos van a ser diferentes. No están las reglas todavía de hoy en día, pero pónganse a revisar, sobre todo ustedes jóvenes que están próximos a solicitar un crédito, los créditos van a cambiar. Correcto. Y tenemos que ver cuáles son las letritas chiquitas de esas nuevas modalidades. Entonces, pues los invitamos a seguirnos y pues aquí en Cafeteando Derecho estamos muy, muy felices porque viniste a platicarnos. Muchas Maestro Iván, siempre tienes una buena plática muy interesante y nos platicas mucho de derecho. Y encantados de haberte tenido por aquí. Muchas gracias, mi amiga de mil batallas, y de verdad te valoro mucho este espacio. También me encanta mucho platicar contigo. Eres una mujer muy preparada, inteligente y sobre todo, pues siempre sacas temas un poco escabrosos que tienen que desentrañarse para poder llegar a una conclusión uniforme, ¿no? Muchas gracias por la consideración. Gracias. Y pues a ustedes los seguimos viendo aquí en Cafeteando Derecho todos los martes por Esquina 32 Radio. Esto fue Cafeteando Derecho, charlas cotidianas de cultura jurídica, conducido por Sara Chávez. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Cafeteando Derecho. Hasta la próxima.